Hola amigos de YouTube, yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo, especialista en psicología clínica de la salud mental y este es mi canal Sanando desde el Alma. En este canal encontrarán mucha información sobre psicología, sobre desarrollo personal y sobre espiritualidad y metafísica relacionada a la psicología y al desarrollo personal. En esta oportunidad, en este video, le traigo un video más de esta serie de videos que estoy haciendo relacionada a el duelo. Y en el video anterior, les hablaba sobre el duelo en niños y el duelo neonatal. Y también les explicaba que es de los duelos más difíciles de sobrellevar, más difíciles de elaborar. Y si no han visto ese video, les pido que vayan a mi canal y que busquen no solo este video, sino esta serie de videos que he estado subiendo con respecto al duelo, si te gusta esa información, o si sabe de alguien que le puede ayudar o le puede interesar este tipo de información. En el video de hoy le traigo el duelo, lo voy a hablar un poco sobre el duelo en personas adultas y en personas adultas mayores. Y este tipo de duelos es el que genera, pues tal vez un poco menos de dolor profundo, menos de conmoción, especialmente cuando son personas adultas mayores. Y esto es porque es lo más esperable. Así como les hablaba que en el duelo de niños y el duelo neonatal, eh, termina siendo el dolor más profundo porque es antinatura, porque es antinatural, porque no es lo que se espera. En el caso específico de adultos y más cuando son adultos mayores, de una u otra manera se sabe que tenemos que transitar por esta muerte. Se sabe que en ese proceso natural de la vida, en ese nacer, crecer, reproducirse y morir, tenemos que llegar a esta etapa de la vida. Tenemos que llegar inevitablemente a dejar el estado físico, tenemos que dejar inevitablemente a fallecer. Por lo cual en la sociedad, en el inconsciente colectivo, se espera que eso pase. Y pues entre más años tenga la persona, el adulto mayor, más se espera que llegue a pasar. Y eso no quiere decir de que no los queramos y que no queramos a nuestros adultos mayores y que no los amemos y que no haya conexión emocional. Sí, inclusive hay más redes de conexión emocional porque ya no es tal vez los hijos, sino que hay nietos y bisnietos y todas estas personas alrededor que van creando cierta conexión emocional. También depende mucho cómo haya sido esa persona, ¿verdad? Y son parte de los factores que influyen. Y en estos videos, en estos serie de videos, les he hablado de factores que pueden influir para que ese proceso de duelo termine siendo más difícil de sobrellevar y que inclusive pueda llegar a darse una patología que ya específicamente en uno de los videos lo voy a hablar específicamente, la patología o lo que es el trastorno del duelo complicado, que en este nuevo manual de diagnóstico de estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5, título revisado para el que conoce un poco más sobre la psicología. Y cuando le hable de este manual, les voy a explicar un poco más de en qué consiste. eh, ya se toma este duelo complicado como un trastorno. Pero en este video les voy a hablar específicamente de cómo ese duelo, en el caso de las personas adultas y adultos mayores, termina siendo un poco esperado, aunque haya más redes de apoyo, aunque haya más seres queridos, y también a veces la forma en la que se haya desarrollado esa persona que termina su vida y cómo haya tenido esa relación con los seres queridos, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, también termina siendo un factor que influye para que ese duelo sea más o menos difícil de sobrellevar. Incluso tristemente, ¿verdad? Las personas que no tienen esta conexión tan fuerte, que terminan sus días en un asilo de ancianos o en un hogar para ancianos de larga estancia, porque hay dos tipos de hogares, están los centros diurnos donde los adultos mayores van y comparten con otros adultos mayores, pero que tienen su casa, tienen sus hijos, tienen un lugar donde estar, pero ya estos lugares de larga estancia ya se llaman en muchos lugares mal llamados asilos, hogares para ancianos de larga estancia, que es el nombre correcto. Estas personas todavía aún más, ¿verdad? Cuando fallecen, incluso a veces ni siquiera tienen quién eh, los entierren, quién entierra su cuerpo, haga esas honras fúnebres. Algunas veces se encarga el mismo hogar de ancianos, o esto el hogar de larga estancia, o algunas veces, pues,
se encarga, incluso pues no hay quien los, los entierre y quedan pues en las morgues, depende, o en los hospitales mucho tiempo el cuerpo sin reclamar, depende mucho también de algunos factores. Y a veces también porque los familiares que han tenido, si es una persona muy longeva que llega a muchos años de vida, los familiares directos que haya tenido, hermanos o tíos o padres incluso, ya han fallecido también. Pero todo esto influye para que tal vez ese proceso de duelo no sea tan complicado, valga la redundancia, no sea tan doloroso y sea más difícil, más fácil de sobrellevar. Porque es lo que se espera. Porque se espera que de una u otra manera, pues cuando ya tengamos cierta edad, eh, lo natural es que tengamos que fallecer, tengamos que morir, tengamos que dejar ese estado, este plano físico, tengamos que dejar nuestro cuerpo. Pero también hay factores que influyen, que hacen que el duelo pues, termine siendo más, haya más conmoción y termine llevando más carga emocional. También les hablaba de cuando hay un proceso de enfermedad en niños, se puede dar un duelo complicado, que todavía no les he hecho el video del duelo complicado y le pido que estén suscritos a este canal si no están suscritos, que activen la campanita, que compartan estos videos si sabe que alguien les puede servir y así las redes sociales va a avisar y cuando haga el video sobre de la patología del duelo o el duelo complicado, sobre las etapas del duelo que todavía no la he hecho o cuando haga específicamente el video de los duelos anticipados, las redes sociales va a avisar cuando coloque estos nuevos videos. También en el caso de adultos mayores, cuando es por enfermedad, también a veces es un duelo complicado y eso también, perdón, hace un duelo anticipado y eso hace que sea más llevadero, más fácil de sobrellevar y más fácil de elaborar el proceso de duelo en adultos mayores. Y pues también, ¿verdad? Es esperable que al final de nuestros días, pues las personas terminen falleciendo por una serie de complicaciones o enfermedades que hace a las personas alrededor, a esos dolientes, a los seres queridos, que se vayan esperando y que digan, es que papá, es que abuelito, es que mi tío o cualquier ser querido en cualquier momento va a fallecer por las enfermedades que tiene, por el proceso de enfermedad que tiene, por el deterioro físico, psicológico, emocional que va teniendo, producto del mismo proceso de envejecimiento. Por lo tanto, también esto hace que la mayoría de personas vayan esperando de una u otra manera este fallecimiento. Pero como les hablaba, también hay factores que influyen y que hacen que este proceso pueda generar o tener conmoción o que inclusive puede ser un poco difícil de sobrellevar. Y se da cuando son muertes violentas, cuando son muertes por atropellos, cuando son muertes por homicidios, así sean personas adultas o adultas mayores, o cuando son muertes por suicidio, que estadísticamente hablando, las causas de muerte por suicidio en adultos mayores es muy baja, la tasa de mortalidad por suicidio en adultos mayores es muy baja, pero no quiere decir que no se dé, también se da. Y esto lleva a generar cierta conmoción. También hay un video que voy a hablarles específicamente del suicidio y les voy a adelantar que el duelo por suicidio no se llama duelo por suicidio, se llama podvención para esos dolientes que un familiar termina cometiendo suicidio. Específicamente se llama podvención y les voy a hacer un duelo sobre podvención. Pero el suicidio termina en todas las etapas de la vida siendo un factor estresante, termina siendo un factor que puede generar crisis psicológica, termina siendo un factor que genera carga a nivel emocional, genera mayor conmoción en todas las etapas de la vida. Y pues en caso de adultos mayores no es la excepción, ¿verdad? Pero obviamente entre más joven es la persona, más conmoción termina generando en esta posvención cuando es por suicidio, porque es algo que no se espera y porque hay un montón de preguntas y porque está ese estigma social de que está con el suicidio, que se está relacionado con el suicidio, del cual les voy a hablar cuando haga específicamente el video sobre posvención. Pero no quiere decir que cuando
que si un joven, por ejemplo, comete suicidio, si es un adulto mayor no pasa nada, ¿no? En realidad también genera mucha conmoción, en realidad genera también mucha carga emocional, porque es algo que nos espera, aunque uno diga, pues, es un adulto mayor, ¿verdad? Y pues en algún momento se sabe que va a fallecer, pero si fallece por un suicidio, si comete suicidio, es una carga eh, emocional que genera muchas dudas alrededor de los dolientes. Y eso termina generando mayor conmoción y mayor carga emocional. También cuando es una muerte violenta, como un atropello, como algo por un desastre natural, también que termina generando una crisis psicológica, una crisis emocional en los dolientes, que a la postre termina generando mayor peso, mayor carga en, en los dolientes y que puede afectar a la hora de elaborar de manera natural o de manera sana ese proceso de duelo. Y cuando es un homicidio también, ¿verdad? Pues ahí entra todo lo relacionado, todos los factores que hayan llevado a que sea ese homicidio, porque sea ese homicidio, y que termina siendo, aunque sea una persona adulta o adulto mayor, un factor que influye mucho, que causa mucho peso, mucha carga emocional, mucha conmoción, que a la postre va a afectar en la elaboración de este proceso de duelo. Y básicamente esos podrían ser los factores que podrían generar mayor conmoción, pero como les decía al inicio de este video, en realidad la muerte cuando son personas adultas o adultos mayores, adultos ya pues con cierta edad, se va esperando, va siendo esperable que se vaya dando, aunque en algún momento la persona puede llegar a fallecer. También depende mucho de la edad a la que la persona fallezca, ¿verdad? Si la persona fallece por casos naturales, usualmente son personas adultos mayores. Ya cuando son muertes por otro tipo de causas, como enfermedad, se puede dar entre los 30, 40, 50 años, todavía entre los 30 puede generar mayor conmoción porque es algo que nos espera, pues tal vez tengan hijos y si los hijos todavía están pequeños, pero si esa muerte se da, pues no estamos hablando de cuando es una muerte violenta, ¿verdad? Si es por algún tipo de enfermedad, eh, influye mucho, ¿verdad? Si es una persona, si se da entre los rangos de los 30, de los 40, de los 50, cuando ya incluso tal vez los hijos estén grandes, ya tengan su propia familia. No es lo mismo si esta persona te deja niños pequeños, que también termina siendo una carga si te deja un viudo, una viuda, que termina siendo una carga para esos niños, carga emocional, hablo de carga emocional, que termina incluso generando pues a veces mucho proceso de ajuste, de acomodo, qué va a pasar con esos niños, quiénes se van a hacer cargo de esos niños, máxime si por alguna otra razón no está el papá de esos niños, entonces quién de la familia se hace cargo de esos niños, todo eso termina siendo también una carga emocional, factores que influyen, que genera carga emocional a la hora de elaborar ese proceso de duelo, que si se da, digamos, en etapas de los 50, 60 años, que si pues, formaron una familia y esos hijos están grandes, tal vez ya tengan su propia familia, que esa familia termina siendo una red de apoyo para esas personas, la carga emocional va siendo cada vez menor o va siendo más llevadera, hay más personas que apoyan ese proceso de duelo para que sea una elaboración del proceso de duelo de manera sana, un transitar por ese proceso de duelo de manera sana y que al final no sea tan complicado, no termine en un duelo complicado y que se transite por esas etapas de duelo satisfactoriamente y quizás en poco tiempo. Entonces, hasta aquí este video. Si les ha gustado, compártanlo y les invito al próximo video de esta serie de videos sobre el duelo.